Hola, miren, vamos a presentar un libro que acabamos de escribir entre varios autores, que se titula Bienaventurada la maleza porque ella te salvará la cabeza. El libro, digamos que el título tiene una intención, ¿no? Y ahí después lo explicamos un poquito más a lo largo. Y el subtítulo es Usos de 113 plantas silvestres de los campos norteños, ¿no? El libro son dos partes, una parte teórica, que hablaremos un poco de ella ahora, y una parte práctica, que son fichas, que hablaremos un poquito al final. El libro viene montado en una carpeta de fichas, de anillas, donde va la parte teórica y la parte práctica de las fichas. Bueno, la parte teórica lo hemos escribido entre 8 personas. Patri, que es la chica que hace la receta de las plantas, cada planta silvestre lleva una receta culinaria. Después está Félix, que está encargado del prólogo. Está Josep Pamies, que hace un pequeño artículo, una pequeña colaboración. Está Daniel Pérez Altamira, que es un etnobotánico del País Vasco, que también hace una colaboración sobre la magia de las plantas. También está Silvia, que es una amiga, profesora y entusiasta de las plantas, que hace una parte sobre la alquimia en la cocina, sobre cómo aprovechar un poco las cualidades de las plantas para después en la cocina ver cómo las tratamos. Y después estoy yo, que hablo un poco de por qué consumir plantas silvestres. Y está Sofía, que hace los cuartetos, cada ficha tiene una pequeña poesía, que la hace Sofía. Y después, como artista invitado, digamos, está Juanra. Bueno, mi parte trata sobre por qué comer plantas silvestres. Digamos que hay tres apartados dentro de esa pregunta. Uno es por razones salutíferas, por razones de salud, otra por razones ecológicas y otra sería por razones éticas, ¿no? En las razones de salud pues se habla de que las plantas silvestres no hay que cultivarlas y entonces no hay que añadirle tratamientos, pesticidas, entonces se habla de lo que se llama xenobióticos, que son digamos sustancias químicas ajenas a la vida, que es la mayor parte de todos los pesticidas que añaden en la agricultura. Después se habla de la calidad nutritiva de las plantas silvestres, se coge mucha información, sobre todo del Departamento Americano de Agricultura, que tiene bastante información sobre todo sobre las plantas cultivadas, pero también sobre algunas silvestres. Decir que la información sobre silvestres es muy escasa, hay muy pocos estudios, entonces he intentado, bueno, coger lo que hay, porque no hay mucho más, ¿no? Y después la parte ecológica, pues que también la desarrolla mucho Félix en el prólogo, pues eso, no es lo mismo cultivar una planta por muy buena que sea, o por muy, digamos, poco agresiva que sea ese tipo de agricultura, como podría ser la agricultura ecológica, que no cultivar la planta, que recolectarla, ¿no? Entonces, pues eso, la conservación de la fertilidad de los suelos, la conservación y el incremento de los bosques, porque nuestra idea es que se consuma al menos un tercio de lo que comemos que sea de recolección, tanto de plantas silvestres como de frutos. Y después serían las razones éticas, ¿no? Que ahí hablo un poco de cuál era lo que movía un poco a los recolectores cazadores y comparar un poco con la agricultura. Tampoco me meto mucho más porque también Félix en el prólogo pues un poco desarrolla también estos temas. Y después, por último, se habla de dos cosas que se suele pues inculcar mucho miedo desde fuera, que es un poco los antinutrientes, porque bueno, mucha gente siempre te pregunta, ¿y los oxalatos? ¿Y nos van a dañar? Y tal. Entonces desarrollo, pues no sé si son los 6 antinutrientes más típicos, más frecuentes en las plantas, y se da información, ¿no? Para ver la forma de utilizarlos, gente que pues padece de algunas enfermedades, pues que tenga cuidado con plantas que llevan estos antinutrientes,
Y después se habla también de la duela del hígado, de la fasciola hepática, que es un parásito que si no estás atento donde recolectas las plantas y cómo las cocinas, pues que te puedes infectar. Entonces se da información para que con la información la gente tenga la libertad y no el miedo de consumir esa planta, ¿no? Y esa sería mi parte. Bien, quiero decir que César ya tiene un libro sobre la bellota como alimento humano que se llama Manual de Cocina Bellotera para la Era Postpetrolera. Es un libro que sacó con un prólogo mío hace ya 4 años y ha funcionado muy bien. César hace un pan de bellota buenísimo, anoche lo estuvimos tomando en la cena y está riquísimo, ¿no? Ha conseguido, a base de meterle mucha levadura madre y otros asuntos, pues un pan que se come con mucho gusto. La idea que nos mueve es exactamente el reconocimiento de los daños de la agricultura. Hay agriculturas mejores y peores, pero todas ellas son una agresión, ¿no? Alguien ha definido la agricultura como una agresión antrópica a los suelos, a la naturaleza, a la flora, a la fauna. Y entonces la solución es volver a la etapa de recolección de plantas silvestres y de esta manera podríamos reducir bastante, todo lo posible, la superficie cultivada. En esto vamos a contracorriente, puesto que hoy lo que está sucediendo es que como muchos suelos agrícolas se degradan y como muchos acuíferos se agotan, pues entonces se están abandonando los suelos porque o están salinizados o están muy devastados y se dejan ya convertidos en desierto. Nosotros queremos revertir ese proceso dándole la importancia que han tenido durante milenios y milenios y que nunca debieron perder a las plantas silvestres comestibles. Aquí se han señalado 113, pero hay más. Antes de seguir, quería decir algo de quien está con nosotros haciendo el libro. Ya ha hablado César de ellos, pero yo me quería referir sobre todo a Daniel María Pérez Altamira. Es un etnobotánico con unos conocimientos enormes que él lo ha recopilado durante muchos años de trabajo en el País Vasco, yendo de caserío en caserío, preguntando a la gente, etc. Creo que la sabiduría de Daniel María sobre plantas es inmensa y estoy muy contento de que haya contribuido al libro y que haya hecho una colaboración. El caso de Pàmies, Josep Pàmies, pues es mucho más conocido. Pàmies se dedica sobre todo a las plantas medicinales, pero en las fichas que hay aquí siempre se añade, las fichas de nuestro libro, una parte del uso medicinal y uso comestible. Es decir, si lo veis aquí, por ejemplo, esta ficha, pues aquí está el uso comestible y aquí está el uso medicinal de la planta correspondiente. Luego después, pues somos 8, es un equipo de 8 y esto ha sido muy bonito porque hemos logrado entre 8 personas hacer un libro que tendrá un significado en el futuro. Hemos querido también referirnos a una etapa previa a nuestra sociedad, que es la portada. Esto es de una iglesia románica de la provincia de Guadalajara, de una aldeita que se llama Beleña del Sorbe, y fuimos allí hace menos de un año, hicimos fotografías. Es un mensuario, es decir, están señalados los meses y hemos recogido el mes de junio, que lo interpretamos como una recolección de plantas silvestres, y el mes de julio, que es la siega. Y bueno, hemos querido dar este toque, digamos, entrañable de un edificio que pronto cumplirá un milenio y que allí está todavía. La parte mía, que viene en el libro, digamos, explicativo, se llama, el título es Las malas hierbas y el proyecto de una nueva civilización. Yo en él continué lo que expliqué en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, sobre todo la crítica de la ciudad. Es decir, hay un hecho comprensible para todo el mundo que dice que la ciudad es incompatible con el aprovechamiento de silvestres,
porque en las ciudades existe lo que se llaman plantas ruderales, plantas de escombreras, pero en muy pequeñas cantidades y encima pues tienen un grado de contaminación, sobre todo por los automóviles, por el amianto de los frenos, por las micropartículas que se desprenden de los neumáticos, que son súper tóxicas, etcétera, etcétera, que no la hace recomendable. Ahora mismo tenemos un momento histórico en el que la ciudad está en crisis porque la conciencia de la gente la rechaza. El sujeto medio, podemos decir, que no se adecua a la vida en la ciudad, ha ido integrando muchas nocividades y una de ellas es la incapacidad de alimentarse de silvestres desde la ciudad. Por tanto, aquí hay un comentario bastante fuerte, crítico sobre la ciudad y sobre su superación. Esto formaría parte del proceso de transformación revolucionaria de la sociedad por el que yo abogo. Pero hay también más asuntos, hay una revisión del significado de la agricultura como elemento de bastante nocividad. De la misma manera que la ciudad ha llegado ya al máximo que puede dar de sí y ahora ya está cayendo, en la agricultura tenemos lo mismo. Es decir, toda la gente que entiende sobre las condiciones de los suelos, el cambio climático, la destrucción de la flora y fauna, la pérdida de biodiversidad, está de acuerdo en que la agricultura no se puede mantener mucho tiempo en el grado de extensión y nocividad actual. Pero no solamente es debido a que se usan pesticidas, herbicidas, maquinaria pesada. Hay que tener en cuenta que la agricultura, incluso mucho más rudimentaria, también es negativa. El caso más demostrativo de eso es el norte de África, que fue el gran granero del tiempo de los romanos, hace 2000 años, y allí se usaban arados muy rudimentarios y simplemente la tracción animal, y sin embargo el uso agrícola del norte de África lo devastó, e hizo que el desierto, que en el pasado estaba mucho más al sur y era mucho menos desierto, por así decirlo, subiera hasta al norte y en algunos sitios casi hasta el mar. Esto explica que incluso las agriculturas, podemos decir, más elementales, tienen efectos devastadores. También eso se vio por ejemplo, en los estudios que se han hecho sobre los mayas, que usaban una agricultura incluso sin ganadería, que era una agricultura simplemente basada en la fuerza humana, pero cuando se empieza a arrancar los árboles para plantar ellos básicamente maíz, pues eso origina unos cambios medioambientales colosales que al final se convierten en el abandono, porque el suelo agrícola estaba muy degradado, de las ciudades mayas, que cuando llegaron ya los españoles allí en el siglo, principios del XVI, ya llevaban abandonadas siglos. Entonces el análisis a partir del colapso medioambiental que crea la agricultura a mí me parece perfecto, correcto. Eso se dio aquí mismo, yo lo trato muy poquito en mi parte, pero lo trato con las ciudades romanas. Cuando recorremos la península ibérica y también las Galias y vemos una enorme cantidad de ciudades abandonadas, por ejemplo Itálica, tenemos que entender que los factores medioambientales que las llevaron a su abandono están ligados al ascenso de la agricultura, la intensificación de la agricultura, y luego ya hay un momento en que empieza a faltar los suelos, se producen cambios climáticos de ámbito regional, podemos decir, empieza a faltar el agua y las ciudades se tienen que abandonar. Hay muchísimas, algunas incluso de 80.000 habitantes, caigo ahora en la provincia de Cuenca Segóbriga, que era una copia en pequeño de la ciudad de Roma, que tenía todo lo que tiene la ciudad de Roma, pero en pequeño, y que se fue abandonando a partir del siglo III. Hubo factores de diverso tipo, económicos, políticos, pero los medioambientales son importantes. Entonces, esta cuestión tenemos que entenderla para ver el asunto del consumo de las plantas adventicias o de las silvestres, porque nosotros queremos trascender lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Yo en mi libro incluyo una bibliografía en la que se cita pues, unos 15 libros que son muy interesantes, pero ellos entienden que el consumo de estas plantas en la alimentación humana pues es como un entretenimiento, como un ocio de fin de semana, está bien, menos da una piedra, pero nosotros queremos convertirlo en una parte esencial de la dieta y eso exige la superación de la ciudad y gran medida el abandono de la ciudad y el retorno a una vida en conexión con la naturaleza, con una población dispersa por todo el territorio y no como ahora que cada vez está más concentrada. Hace poco, recuerdo ahora mismo, salió un informe diciendo
que de los 8.000 municipios que hay en la península ibérica, 4.000 desaparecerán a corto plazo. Eso indica hasta qué punto se ha producido un fenómeno de concentración que es destructivo, ¿no? Vemos las grandes ciudades que ya no pueden abastecerse suficientemente de agua. Esto lo cito para el caso de Madrid. El sistema de grandes presas que hay en la Sierra de Madrid no es capaz ya de abastecer de agua a todo lo que es Madrid y su cinturón metropolitano. Se está acudiendo ya a extraer de acuíferos que hay por Madrid, pero en definitiva los acuíferos también se agotan, se gastan. Ahora en todas las partes del planeta estamos asistiendo a la eliminación de acuíferos por sobreexplotación. En La Mancha es un caso bastante conocido, pero también hay en Estados Unidos, en algunas zonas que han sido muy prósperas porque se usaba grandes cantidades de agua del subsuelo y ahora se están teniendo que abandonar precisamente por esto. Es lo mismo que está sucediendo en la agricultura bajo plástico en Almería, que se ha usado pozos para el regadío, pero cuando se han ido vaciando los acuíferos, el agua del mar está adentrándose en ellos y entonces este agua cada día está más salinizada y crea problemas crecientes para su explotación. Es decir, nos enfrentamos a problemas muy graves que no pueden resolverse simplemente con el protocolo de París, diciendo que todo es el anhídrido carbónico. Esto es, bueno, es un engaño total, ¿no? Realmente lo que necesitamos es una naturaleza restaurada donde haya muchos bosques y para eso tenemos que vivir del bosque. Entonces, si queremos muchos bosques, pues tenemos que aprender a comer pan de bellota, a usar otros frutos del bosque, como puede ser la castaña, el hayuco de las hayas, etcétera, etcétera, pero también los arbustos del sotobosque y las hierbas de la parte baja del conjunto, ¿no?, de los bosques. Esto es perfectamente hacedero y la humanidad lo ha hecho durante mucho tiempo. Tengamos en cuenta que la agricultura es solo de hace 10.000 años y en la península ibérica ni siquiera 10.000, quizás 6.000 años, ¿no? Incluso el fenómeno de una agricultura que alimenta mayoritariamente, muy mayoritariamente a la gran mayoría de la población es un fenómeno de los últimos 100 años. Porque hace 100 años todavía la gente vivía en pequeñas áreas rurales, en aldeas y tal, y el consumo de silvestres, de bellotas, de todo esto era muy grande, ¿no? Aunque eso se ha intentado tapar. Yo le dedico un capitulito en mi parte diciendo pues que se tapó, claro, realmente el sistema capitalista, la mercantilización de los alimentos, pues tiene que ir en contra de lo que es dado espontáneamente por la naturaleza para poner el acento en lo cultivado. Ahora estamos avanzando mucho, se acumulan las consideraciones críticas sobre el pan de trigo, sobre todo sobre el pan refinado, pero hay que tener en cuenta que el consumo de pan refinado es un fenómeno relativamente reciente, puede tener 100 años, y si se ha hecho es porque se imitaba la forma de comer de los ricos, de la gente adinerada, porque antes no era lo que se tomaba, ¿no? Había muchos alimentos, por ejemplo, se hacía con helechos, durante tiempos se hizo con las raíces y rizomas de los helechos, pues se hizo una harina que se tomaba. Antes el pan se hacía con muchos productos, todo eso se ha ido reduciendo. Nuestra dieta cada día es más reducida, cada día comemos menos alimentos y esto es en sí mismo negativo. Bien, pues con nuestro libro intentamos resolver esas cuestiones. Allí tenéis dentro de él una bibliografía interesante. El trabajo de César es muy instructivo. Vuelvo a insistir en la obra de Daniel María, en la obra de Pàmies y en el resto de las amigas y amigos que lo han hecho y han ayudado, cada cual a su manera y desde sus capacidades. Daros cuenta incluso estéticamente, la contraportada, que es preciosa, se ha hecho un esfuerzo también, que esto ha sido César sobre todo, el que ha intentado que sea un libro estéticamente interesante. Las fichas también podéis ver, cualquiera de las fichas, pues creo que lo veis aquí, pues son fotos preciosas que permiten la localización de las plantas. En el medio natural directamente se pueden localizar y encontrar, y luego ya pues llevarlas a la cocina. Podéis pedir el libro pues en alguna de las direcciones que tenéis en internet nuestras, tanto de César Lema
como de Josep Pàmies, como mía, en mi página y en mi blog y en mi mail podéis pedirlo y bueno, pues sirve. También servimos a librerías, a arbolarios y a cualquiera que desee hacer una colaboración con el libro. Y si alguien quiere incluso sumarse a un equipillo de trabajo que estamos haciendo para difundir, para estudiar más, que tenga análisis suyos de silvestres y que al mismo tiempo conozca, porque haya hecho trabajo de campo, algunas o muchas que a nosotros se nos han escapado, pues poneos en contacto con nosotros y iremos adelante con este equipillo que no pretendemos que esté solo funcionando unos meses, sino que tenga una persistencia de años para que podamos seguir trabajando este asunto en todos sus aspectos, desde ir a la cocina hasta el significado medioambiental de la agricultura y sus nocividades. Yo estoy muy interesado en alguien que quisiera por ahí trabajar la crítica de la agricultura. O sea, un estudio sistemático, porque claro, mi texto es breve, son 74 páginas me parece, pero alguien que quisiera profundizar. Tengo aquí, no me resisto, un texto que quiero enseñar, que es este de aquí, este libro, que es El hambre que viene, de Paul Roberts. Este libro es interesante porque ofrece una visión muy negativa, muy crítica de la agricultura, pero pesimista. Dice, el hambre que viene, la crisis alimentaria y sus consecuencias. Yo entiendo que este hombre lo haga así, es un libro de 2011, la versión en inglés, en Estados Unidos. Lo que a él le falla es la no comprensión de que no necesariamente tenemos que vivir de la agricultura, que podemos vivir de la recolección y que como las plantas silvestres son una fuente inagotable de alimentos por sí mismo, no tenemos que tener la visión tan negativa. Él en el libro pasa revista a todas las agriculturas, incluida la ecológica, y hace de todas ellas valoraciones en definitiva negativas. Yo estoy de acuerdo, pero al final no llega a ninguna conclusión. Más o menos viene a decir, aunque no explícitamente, que a finales del siglo XXI los sistemas agrícolas actuales empezarían a entrar en una fase de colapso por pérdida de los rendimientos del suelo y reducción de la masa de las cosechas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no lo veo de una manera tan catastrófica, incluso apocalíptica como él. Bueno, pues esto es todo, lo dejamos aquí y esperamos que entendáis y estéis con nosotros en la lucha por recuperar el medio ambiente, por ir acorralando las ciudades y por comer silvestres.